Hay una imagen que la mayoría de los mexicanos nunca vio, y la industria del cine se aseguró de que nunca la vieran. Una mujer entra a un departamento en la madrugada del 27 de febrero. Empuja la puerta, camina por el pasillo en penumbra, llega a la habitación, y lo que encuentra sobre esa cama no es lo que esperaba encontrar. No es un hombre dormido. No es el galán que durante décadas llenó las pantallas de México con esa sonrisa perfecta, ese traje impecable, esa voz que prometía todo sin entregar nada. Lo que encuentra es un cuerpo quieto, un silencio que ya no tiene remedio. Y lo que esa mujer cargó desde esa noche, lo que vio en esa habitación, lo que supo en ese instante sobre quién era realmente el hombre que estaba frente a ella, es algo que durante 53 años nadie se atrevió a decir en voz alta. Nadie. Porque detrás del galán había un secreto tan brutal, tan cuidadosamente enterrado por la industria, por los productores, por los periodistas de sociales que cobraban para no preguntar, que destruyó a ese hombre despacio. Año por año, relación por relación, hasta dejarlo sin voz, con un ojo destruido, completamente solo, en un departamento que ni siquiera era el suyo, sin un peso en el bolsillo, sin nadie que reclamara su cuerpo en menos de 24 horas. Ese era el final del hombre que enseñó a 3 generaciones de mexicanos a seducir. ¿Cómo es posible que el símbolo más reconocible del galanteo en el cine mexicano haya muerto en una cama prestada, solo, sin que nadie fuera a buscarlo? Pero para entender ese final hay que ir al principio de verdad, no al que publicaron las revistas de espectáculos, no al que repitieron los programas de homenaje cada vez que el aniversario de su muerte daba para llenar un espacio en la programación. Hay que ir a una cocina en Tampico, a los años 30, a un niño y a su madre, porque todo lo que ocurrió después, el matrimonio que nunca existió, la cama donde se rompió la historia del cine mexicano, esa tumba doble en el Panteón francés que casi nadie ha mirado con atención, todo eso fue la consecuencia inevitable de lo que se construyó ahí. Ahí empezó todo. Mauricio Férez Hazbek nació el 16 de diciembre de 1926 en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Sus padres habían llegado del Líbano cargando lo que cargaban todos los inmigrantes de aquella generación, un apellido que en México nadie sabía pronunciar, un acento que los marcaba como extranjeros, y la certeza de que la única salida era trabajar sin descanso. El padre sostenía a la familia con un comercio modesto. La madre cargaba el peso emocional de todos los hijos. Pero entre todos los hijos había uno al que ella miraba de un modo distinto. A Mauricio lo educó como si fuera un pequeño rey. Lo vestía con una atención que rozaba la obsesión. Le peinaba la raya impecable cada mañana antes de que saliera a la escuela, con esa precisión de quien está preparando algo valioso para ser visto. Lo llevaba a misas sentado a su lado en la fila de adelante, no en la fila donde se sentaban los demás niños, sino junto a ella, pegado a su costado, como si el mundo fuera a entender desde ahí la diferencia entre ese niño y los otros. En la cocina, antes de que el día comenzara, le hablaba en susurro. Le decía que los demás iban a ser personas comunes, que él iba a hacer otra cosa, que tenía algo distinto que solo ella sabía reconocer. Era un secreto entre los dos. Un secreto que no había que compartir con nadie más. Una frase así, susurrada a un niño de 6 o 7 años, no es un elogio. Es una condena. Ese niño aprende desde ese momento a buscar esa misma intensidad en cada relación que tenga después. La busca en cada mujer. La busca en cada mirada. La busca en los aplausos, en las cámaras, en los contratos, en las portadas de las revistas que lo llamaban el galán de galanes. Y nunca la encuentra, porque ninguna mujer del mundo puede sostener la promesa que una madre le susurra a su hijo en la oscuridad de una cocina de Tampico. Ninguna relación adulta puede competir con esa primera devoción absoluta. Y lo que ese niño aprendió en esa cocina le iba a costar todo. 40 años después. Hay un testimonio pequeño, casi perdido, que un primo lejano de Mauricio dio en una entrevista de radio local en Tamaulipas. Una emisora que casi nadie escuchó. Una grabación que casi nadie conservó. Ese primo, ya viejo cuando lo entrevistaron, recordaba una escena del barrio que le había quedado grabada con una claridad que el tiempo no había borrado.
Decía que cuando los niños jugaban en la calle y se ensuciaban las rodillas, todas las madres salían a llamarlos a gritos desde las ventanas. Gritos de madre cansada. Gritos de fin del día. La madre de Mauricio nunca gritaba. Aparecía en el umbral de la puerta. Miraba hacia la calle. Levantaba la mano con un gesto pequeño, casi imperceptible. Y Mauricio dejaba la pelota. Se separaba del grupo sin protestar. Caminaba hacia ella. Los demás niños se quedaban mirando sin saber exactamente qué era lo que habían visto. La obediencia era demasiado limpia. La conexión entre esos dos cuerpos era demasiado exclusiva. Algo en esa escena los inquietaba sin que ninguno pudiera explicarlo con palabras. Ese primo lejano, después de una pausa larga, lo dijo con palabras simples. Dijo que Mauricio no parecía el hijo de esa mujer. Parecía su creación. Dijo que entre Mauricio y su madre había una frontera invisible. Una línea que ninguna otra persona en el mundo logró cruzar jamás. Ni el padre mientras vivió, ni los hermanos, ni después ningún amigo, ninguna novia, ningún colega de filmación, ningún productor que creyera conocerlo. Nadie. Esa frontera no era hostilidad. No era frialdad. Era algo más difícil de nombrar. Era una pertenencia tan total que dejaba a todos los demás del mismo lado, afuera, mirando desde la banqueta. El padre de Mauricio es una figura que casi no aparece en ningún relato sobre su infancia. Era un hombre callado, dedicado al comercio, presente en la mesa y en la casa, pero ausente de una manera que no se puede señalar con el dedo porque no dejó herida visible. Simplemente no estaba, aunque estuviera. Cuando murió durante la juventud temprana de Mauricio, el luto familiar duró el tiempo correcto. No más. La madre se vistió de negro. Mauricio se vistió de negro. Y la dinámica de esa casa, en la que la madre ya era desde siempre la figura que organizaba el mundo, se cerró por completo en torno al hijo varón como una puerta que se cierra con llave desde adentro. A partir de aquel funeral discreto en una iglesia de Tampico, del que casi no quedan registros, fotografías ni flores secas guardadas en ningún cajón, Mauricio Fez Hazbek se convirtió en el único hombre de la vida de su madre. Tenía 18 años. Y desde ese día hasta que ella murió 4 décadas después, no hubo otro varón con derecho real a entrar en esa casa. No era una decisión declarada. No hubo conversación al respecto. Simplemente ocurrió, con la misma naturalidad silenciosa con la que Mauricio dejaba la pelota en la calle y caminaba hacia el umbral sin que nadie tuviera que explicarle nada. La familia se mudó a Ciudad de México cuando Mauricio era adolescente, poco después de la muerte del padre. Y ahí empezó la transformación. El muchacho descubrió el cine. Iba a las salas oscuras del centro histórico 4 y 5 veces por semana. Se sentaba en la fila de en medio, se quedaba a las funciones dobles, veía las películas 2 veces seguidas cuando podía pagarlas, y se enamoró de 3 hombres que no existían. Clark Gable, Gary Cooper, Cary Grant. 3 galanes anglosajones de mandíbula firme y sonrisa calibrada, cuyos nombres artísticos comenzaban todos con la misma letra. La G. Mauricio se obsesionó con esa letra. Decidió que su nombre artístico también tenía que empezar con una G. Probó variantes en una libreta que nadie conservó. Garrido, Games, Galván. Al final eligió uno que sonaba español, cinematográfico, aristocrático. Garcés. El día que firmó su primer contrato con ese apellido nuevo, Mauricio Fez Hazbek desapareció por los costados de la pantalla. Mauricio Garcés ocupó su lugar. Pero cambiar el apellido no cambia lo que un niño aprendió en la cocina de su casa. Un hombre con 2 nombres ya empezó dividido. Mira, lo digo sin rodeos, la industria del espectáculo mexicana de esa época era una fábrica de máscaras. No le importaba quién era el hombre detrás del personaje. Le importaba cuántas entradas vendía el domingo. Y mientras las entradas se vendieran, nadie iba a levantar la alfombra para ver qué había debajo. Eso no era inocencia. Era complicidad rentable. Y Mauricio Garcés pagó esa complicidad con décadas de silencio. Su carrera arrancó a finales de los años 40 con papeles pequeños, películas que hoy nadie recuerda. Aparecía 2 minutos, decía 3 frases, cobraba poco. Pero el público mexicano empezó a notar algo en ese muchacho moreno,
alto, con voz grave y modales que parecían importados de otra latitud. Lo notaron las mujeres primero, los productores después. Para 1967, con 40 años cumplidos, Mauricio Garcés se convirtió en un fenómeno cuando se estrenó Don Juan 67. Una comedia ligera sobre un seductor maduro que conquistaba mujeres más jóvenes con una facilidad casi mágica. El éxito fue brutal. Después vinieron El matrimonio es como el demonio, Click, Fotógrafo de modelos, Departamento de soltero, Modisto de señoras, El sinvergüenza. Cada película era una variación sobre el mismo personaje. Un hombre soltero, elegante, irresistible, que vivía en un departamento moderno con barra de bar, música de jazz y una procesión interminable de mujeres entrando y saliendo por una puerta que nunca se cerraba del todo. Y aquí es donde todo cambia. Porque esas películas no solo eran entretenimiento. Estaban construyendo en la cabeza del público mexicano una idea muy concreta, casi una certeza. Mauricio Garcés era ese hombre, el Don Juan, el seductor sin edad, el que nunca dormía solo. La calle entera se lo confirmaba. Los choferes, las amas de casa, los vendedores de tortas le gritaban frases pícaras al pasar como si lo conocieran de toda la vida. Y él sonreía y seguía caminando, porque eso era exactamente lo que el personaje pedía. Para 1970 cobraba más por película que ningún otro actor de comedia en México. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Y vivía exactamente como vivían sus personajes. O eso parecía. Porque en cuanto se apagaban las cámaras, el hombre que volvía a su casa tenía muy poco que ver con ese personaje. Y eso lo sabían muy pocas personas. Sus amigos más cercanos del medio. Sus compañeros de filmación. Los maquilladores y las vestuaristas que pasaban horas con él sin que ocurriera absolutamente nada de lo que las revistas prometían en sus portadas. Un puñado de actrices que habían intentado acercarse a él fuera de pantalla y se habían encontrado con un muro educado, perfumado, sonriente e infranqueable. Mauricio Garcés en su vida real era tímido, reservado, casi monástico. Vivía en un departamento ordenado hasta el detalle obsesivo, sin rastros de las fiestas que los titulares anunciaban con letras enormes y que en realidad nunca habían ocurrido. Comía a horas fijas. Leía mucho. Escuchaba ópera por las tardes. Hablaba poco por teléfono. Recibía a poca gente en su casa y a casi nadie pasada cierta hora. Y nunca, en toda su vida pública, se le conoció una novia. Ni una. Las revistas de espectáculos de los años 60 y 70 lo intentaron todo. Lo seguían a los estrenos. Le tendían trampas con actrices en eventos. Le hacían preguntas tendenciosas en entrevistas. Inventaban romances con las protagonistas de sus películas con una creatividad que habría sido admirable si no fuera tan cínica. Cuando Mauricio aparecía en una foto saludando a Mary Cruz Olivier, al día siguiente la portada los daba como pareja. Cuando posaba con Norma Lazareno en un fotocal, la prensa los declaraba juntos en secreto. Él nunca desmintió nada. Tampoco confirmó nada. Sonreía. Firmaba autógrafos. Subía al coche. Y desaparecía hacia un departamento donde la ópera esperaba y las fiestas no existían. Ninguno de esos romances duró más allá de la semana de promoción de la película. Ninguno. Y la pregunta dejó de susurrarse hace mucho tiempo. Ya se decía en voz alta, en los bares del centro, en las redacciones de las revistas, en los camerinos del Churubusco, en las fiestas privadas donde la gente que lo conocía de verdad se miraba entre sí con esa complicidad incómoda que tienen los que saben algo que no pueden decir. ¿Por qué Mauricio Garcés no tenía mujer? ¿Por qué el galán más deseado de México, el hombre cuya sola aparición en pantalla hacía que las mujeres en las salas de cine contuvieran el aliento, volvía cada noche a un departamento donde no lo esperaba nadie más que su madre? Era una pregunta que incomodaba precisamente porque no tenía respuesta oficial. Y en México, cuando algo no tiene respuesta oficial, la maquinaria del espectáculo fabrica una. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 1959. Mauricio tenía 32 años. Llevaba ya varios años siendo una figura reconocible,
un nombre que vendía boletos, una cara que movía revistas. Y de pronto, en cuestión de días, la noticia más esperada del medio artístico mexicano explotó en los kioscos con una euforia que hoy, viendo las portadas de aquella época, resulta casi obscena en su entusiasmo fabricado. Mauricio Garcés se había casado. La elegida era Elsa Aguirre. Rubia, sofisticada, con esa elegancia de las actrices que parecen haber nacido ya vestidas para una alfombra roja. La pareja perfecta. La pareja imposible. El galán y la diva. México entero, según las revistas, podía respirar tranquilo. Solo había un problema. El matrimonio nunca existió. Décadas después, cuando ambos eran ya mayores y el peso de aquella mentira se había vuelto demasiado pesado para seguir cargándolo en silencio, Elsa Aguirre habló. Lo hizo en una entrevista que varios periodistas recuerdan con exactitud porque lo que contó no era un chisme. Era una confesión. Explicó con una calma que costaba trabajo sostener que aquella supuesta boda había sido un montaje. Una operación coordinada por agentes y productores para acallar los rumores que ya empezaban a hacer demasiado ruido. Habían posado para las fotos. Habían dejado correr la historia. Habían permitido que las portadas se imprimieran y se vendieran y se pegaran en los muros de las vecindades. Pero entre ellos no hubo nada. Ninguna cena privada. Ningún beso. Ningún momento que no estuviera siendo observado por alguien con una cámara o un cheque en la mano. Palabras textuales de Elsa Aguirre, una ficción para taparle algo a Mauricio. Ese verbo, tapar. Fíjense en ese verbo. Pero hay un detalle sobre aquel falso matrimonio que durante años circuló solo en círculos muy cerrados del medio. La sesión de fotos que produjo aquellas portadas se hizo una tarde en el salón de un hotel del centro de Ciudad de México. Estuvieron 3 fotógrafos, un agente coordinando cada encuadre como si fuera una operación militar y un periodista de espectáculos que había cobrado por adelantado para escribir la nota. Cuando terminó la sesión, cuando los fotógrafos recogieron sus equipos y el agente revisó los rollos con satisfacción profesional, Mauricio se acercó a Elsa. Le tomó la mano con cuidado y le susurró algo. Ella lo repitió años después en otra entrevista. La cámara la enfocó en silencio durante varios segundos antes de cortar. Le dijo gracias. Le dijo que en otra vida le habría encantado casarse con ella de verdad. Pero que no podía. No podía. Sin explicar nada más. Sin añadir una sola palabra. Elsa Aguirre cargó esa frase durante décadas. La forma en que la repitió, con la voz apenas sostenida, decía todo lo que la frase misma se negaba a decir. ¿Qué se tapa con un matrimonio falso a finales de los años 50 en México? ¿Qué se tapa con tanto dinero invertido, con periodistas comprados, con fotos de estudio y agentes coordinando cada detalle como si estuvieran encubriendo un crimen de Estado? Para entenderlo hay que entender la época. Y los que tenemos memoria, o los que venimos de familias que vivieron esos años, sabemos muy bien lo que significaba en el México de 1959 ser un hombre con cierta orientación. No era un asunto íntimo. Era un problema penal en varios estados. Era una condena social automática. Era el final de una carrera antes incluso de que los titulares terminaran de secarse en la imprenta. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Porque lo que estamos contando aquí no es un chisme de farándula. Es el retrato de un sistema diseñado para producir silencio. Ser señalado en un periódico mexicano como un hombre con esa orientación significaba que en el momento mismo en que el ejemplar salía a la calle se encendían 3 incendios al mismo tiempo. La familia recibía llamadas anónimas. Los compañeros del medio empezaban a poner distancia visible, esa distancia educada y cobarde que es peor que el insulto directo. Las productoras revisaban los contratos buscando cláusulas para romperlos sin pagar penalización. Y por encima de todo, las autoridades municipales podían usar las leyes de moralidad pública para detener al señalado durante días, sin cargos formales, en comisarías donde los abogados costaban caro y servían de poco. Era una trampa sin salida visible. Y Mauricio Garcés, el hombre que hacía reír a México, que llenaba las salas de cine,
que sostenía económicamente a su madre anciana con cada película que filmaba, vivía dentro de esa trampa con una sonrisa perfectamente ensayada y un departamento ordenado donde la ópera sonaba por las tardes y nadie hacía preguntas. Pero alguien, con el tiempo, decidió escribirlo todo. Existe un libro. Lo escribió el periodista Víctor Gray y se titula Mauricio Garcés, la historia de un seductor. Cuando se publicó, la familia del actor reaccionó con una velocidad que en sí misma era reveladora. Protestaron públicamente. Pidieron que se retirara de las librerías. Acusaron al autor de inventar, de ensuciar una memoria, de atacar a un hombre que ya no podía defenderse. Pero el libro recogía testimonios. Recogía nombres. Recogía fechas. Y había una fecha en concreto que ningún biógrafo había podido explicar jamás de forma convincente. Una fecha, un lugar, un cuerpo. Vamos a volver a esto porque lo que viene ahora lo explica todo. Mauricio Garcés había construido, con los años y con la precisión de quien sabe exactamente lo que está protegiendo, un círculo muy pequeño y muy selecto. Un círculo que se reunía en su departamento de Polanco, lejos de los fotógrafos, lejos de las columnistas de sociales, lejos de las preguntas que nadie hacía en voz alta pero que todos llevaban en la punta de la lengua. Ahí, en ese espacio privado donde la ópera sonaba por las tardes y los vasos de cristal se llenaban de espacio, nadie preguntaba por la novia ausente. Nadie hacía el chiste del matrimonio. Nadie pedía explicaciones. Porque todos los que entraban a ese departamento tenían sus propias razones para no preguntar. Eran actores, productores, directores. Gente del medio que sabía exactamente cómo funcionaba el México de aquellos años. Gente que entendía, sin necesidad de decirlo, que las máscaras no eran cobardía. Eran supervivencia. Entre esos hombres había uno especialmente cercano. Un actor nacido en Barcelona en 1924, llegado a México siendo niño con su familia, que con el tiempo se había convertido en una figura de dimensiones casi sagradas dentro del cine nacional. Su nombre era Enrique Rambal. Y para principios de los años 70, Enrique no era simplemente una leyenda del teatro y el cine mexicano. Era el rostro de Cristo. Había interpretado al Jesucristo más recordado de la historia del cine mexicano en El Mártir del Calvario en 1952. Cada Semana Santa, esa película volvía a las pantallas y millones de mexicanos volvían a ver ese rostro sufriente, esos ojos levantados al cielo, esa imagen que se había grabado en la memoria colectiva del país con la fuerza de lo sagrado. Enrique Rambal estaba casado con la actriz Lucy Gallardo. Tenían una vida pública impecable, un matrimonio que la prensa retrataba como ejemplar, una familia respetada, una imagen construida con el mismo cuidado con que se construyen los altares. Pero Enrique también frecuentaba el departamento de Polanco. Y los dos hombres, según testigos que años después hablarían cuando ya nada se podía romper, mantenían una cercanía que iba bastante más allá de lo que dos colegas de oficio se permiten en público. Lo que ocurrió la noche del 14 de diciembre de 1971 es lo que volvió ese rumor algo imposible de ignorar para siempre. Esa noche, Enrique Rambal le dijo a su esposa que iba a salir. Sin detalles. Sin nombre. Lucy Gallardo era una mujer que sabía leer el silencio de su marido con la precisión de quien lleva años aprendiendo a no hacer ciertas preguntas. No preguntó. Enrique tomó su abrigo del perchero del recibidor, salió a la calle, subió al coche y manejó hasta el edificio de Polanco. El portero lo vio llegar. Lo saludó con la cabeza. Anotó la hora en la libreta de visitas, como hacía siempre. Eran las 8:30 de la noche. Lo que ocurrió durante esas horas dentro del departamento nadie lo sabe con certeza absoluta. Lo único que existe son los hechos físicos. Y los hechos físicos son devastadores. A la mañana siguiente, el 15 de diciembre, Mauricio Garcés llamó por teléfono a Lucy Gallardo. La voz del actor sonaba quebrada. Le pidió que viniera al departamento. De inmediato. Que viniera sola. Que no llamara a nadie hasta que ella misma hubiera visto lo que tenía que ver. Lucy llegó al edificio en el coche de la familia. Subió en el ascensor. Tocó el timbre. Mauricio le abrió la puerta vestido, pero pálido. Los ojos hundidos. Sin afeitar. Sin decir una sola palabra,
le hizo un gesto hacia la habitación principal. Lucy caminó por el pasillo del departamento ajeno. Empujó la puerta de la recámara. Y ahí, encima de la cama de Mauricio Garcés, estaba el cuerpo sin vida de su marido. Enrique Rambal había sufrido un infarto fulminante durante esa noche. Murió encima de la cama de Mauricio, en su departamento, a solas con él. Piénsalo un segundo. La esposa del Jesucristo más famoso del cine mexicano tuvo que ir personalmente, sola, al departamento del Don Juan más famoso del cine mexicano, a recoger el cadáver de su marido para evitar el escándalo. Mira, lo digo sin rodeos, lo que Lucy Gallardo hizo esa mañana fue uno de los actos de dignidad más brutales y más solitarios que puedo imaginar. No lloró en público, no acusó a nadie, no rompió nada. Cargó ese peso sola, lo guardó adentro con una disciplina que solo entienden quienes han tenido que elegir entre la verdad y la sobrevivencia. Y en el México de 1971, para una mujer en su posición, esa no era una elección moral. Era una condena. Entre esa habitación y el certificado de defunción que se firmó horas después, alguien decidió que la versión pública iba a ser otra, completamente distinta. Que Enrique Rambal había muerto en su casa, tranquilamente, rodeado de los suyos. Esa fue la versión que salió en los periódicos del día siguiente, la que aparecieron en las revistas, la que repitieron sus colegas en los obituarios cargados de elogios al gran intérprete del mártir del Calvario. Pero entre la gente del medio se contó otra muy distinta durante décadas, susurrada en bares, en camerinos, en fiestas privadas donde nadie tomaba notas, porque publicar esa historia en el México de 1971 significaba destruir 3 reputaciones a la vez: la de Enrique Rambal, la de Mauricio Garcés y la de Lucy Gallardo, la viuda, que nunca dijo una sola palabra públicamente sobre lo que vio aquella mañana, que se llevó esa imagen a su propia tumba. La nota oficial de prensa salió a las 5 de la tarde del 15 de diciembre. Decía que Enrique Rambal, de 47 años, había fallecido en su domicilio. La hora registrada en el documento fue, según el certificado, las 4:20 de la madrugada. Eso no era una versión oficial. Era una mentira firmada. La hora real fue otra. El lugar también fue otro. Y eso, en el México de 1971, no era un detalle menor. Era la diferencia entre una muerte que se podía contar y una muerte que había que enterrar 2 veces, una vez en el cementerio y otra en la memoria colectiva de todos los que sabían. Pero hay algo que ocurrió ese mismo invierno que cambia la dimensión de esta historia por completo. En los meses anteriores a la muerte de Rambal, Mauricio Garcés había sido visto entrando con regularidad a una residencia en Las Lomas. No era una visita social cualquiera. Era una residencia con guardias en la puerta, con coches oficiales estacionados en la calle, con gente que no era del mundo del espectáculo sino del mundo del poder, gente vinculada al círculo más íntimo del expresidente Manuel Ávila Camacho. Ávila Camacho había muerto años antes, pero su familia, su entorno político, los hombres que habían construido su legado, seguían siendo uno de los grupos más influyentes del país. Y entre los nombres que durante décadas se cuchichearon junto al de Mauricio Garcés, había uno especialmente delicado. Un nombre presidencial. Un nombre que si llegaba a escribirse en una crónica de espectáculos podía hundir a un periodista y a un periódico entero antes de que terminara el día. Lo que se decía, lo que se susurraba en los corredores de las redacciones, lo que algunos periodistas solo se atrevieron a escribir en sus libros de memorias muchos años después, cuando ya nadie podía demandarlos ni hacerles una llamada a medianoche, era esto: que Mauricio Garcés había mantenido durante años una relación cercana con figuras vinculadas al poder político mexicano, que el círculo Ávila Camacho lo protegía, que cada vez que un rumor amenazaba con publicarse, alguien levantaba el teléfono. Y ese rumor moría en la imprenta antes de salir. Hay un episodio que ilustra ese sistema con una claridad que no necesita interpretación. A mediados de los años 60, una revista de espectáculos preparaba una nota larga sobre los grandes solteros del cine mexicano. La nota incluía, según contó después uno de los periodistas que trabajó en ella, un párrafo concreto sobre Mauricio.
Un párrafo que mencionaba con nombres y apellidos a algunos de sus amigos varones más cercanos. La nota llegó al cierre. Estaba puesta en la maqueta, lista para entrar a imprenta el martes a las 6 de la tarde. El lunes por la mañana, el director general de la revista recibió una llamada en su oficina. La llamada duró menos de 3 minutos. Cuando colgó, llamó al jefe de redacción y le pidió que retirara el párrafo de Mauricio antes del cierre. No dio explicaciones. No discutió. Solo dijo que ese párrafo no salía. El jefe de redacción intentó protestar. El director respondió con una frase corta. Una frase que aquel periodista repitió años después en privado, a sus alumnos en una escuela de comunicación, como si necesitara que alguien más la escuchara para terminar de creerla él mismo. La frase era esta: a Mauricio Garcés no se le toca. Punto. Si lo tocas a él, alguien de muy arriba nos toca a nosotros. Y nosotros no aguantamos un toque de esos. Quita el párrafo y cállate. La revista salió ese miércoles sin el párrafo. Mauricio, hasta donde se ha podido reconstruir, nunca supo que esa llamada de 3 minutos había salvado su carrera. Y aquí es donde todo cambia. Porque esa protección política explicaba cosas que de otra forma no tenían ninguna explicación lógica. Porque la prensa amarillista, que destrozaba a otras figuras del medio por mucho menos, jamás se atrevió en vida de Mauricio a publicar una sola línea concreta sobre su orientación. ¿Por qué los comentarios solo aparecieron en libros publicados después de su muerte, cuando los testigos ya hablaban solo porque nadie podía demandarlos, encarcelarlos o hacerlos desaparecer? Piénsalo un segundo. Y explicaba también algo más perturbador: el silencio absoluto de la familia de Rambal. Ningún hijo, ningún sobrino, ninguna voz cercana habló jamás en público sobre lo que había pasado en aquella cama. Lucy Gallardo, la esposa, mantuvo silencio absoluto hasta el día de su muerte. Y Lucy no era una mujer frágil ni ignorante. Era una actriz brillante, lúcida, con décadas de trabajo en cine y televisión. Tenía amigas íntimas. Tenía periodistas cercanos. Tenía la inteligencia y la memoria para haber contado esa historia con una precisión devastadora. Y nunca dijo una palabra. Eso no era solo miedo al escándalo. Los que tenemos memoria sabemos que el miedo al escándalo no dura décadas. El miedo al escándalo se erosiona con el tiempo, con la distancia, con la muerte de los involucrados. Pero hay algo que no se erosiona: un papel firmado frente a un notario. Meses después del entierro, cuando Lucy se sentó a revisar el testamento de Enrique Rambal, descubrió algo que nadie le había mencionado antes. El testamento era complejo. Incluía propiedades en México y en España. Incluía derechos sobre películas que seguían circulando en los circuitos comerciales. Incluía pensiones cruzadas con ciertas productoras. Y entre todas esas cláusulas había una que Lucy no esperaba encontrar. Una cláusula que vinculaba parte importante de la herencia al cumplimiento de un acuerdo previo de discreción. La cláusula no decía sobre que había que ser discreto. No nombraba a nadie. No mencionaba ningún episodio concreto. Pero existía. Y los abogados que asesoraron a Lucy le explicaron con palabras cuidadas, pero perfectamente claras, que cualquier comentario público que pudiera dañar la reputación del difunto podía interpretarse como un incumplimiento de la voluntad expresada. Lucy Gallardo entendió en ese despacho lo que significaba aquella cláusula. No era una advertencia legal. Era una condena con firma notarial. Lucy Gallardo salió de aquel despacho de abogados con 2 hijos de la mano y una sentencia en el bolso. No era una sentencia penal. Era peor. Era una sentencia económica. Y las sentencias económicas, cuando hay niños de por medio, no se apelan. Piénsalo un segundo. No estamos hablando de una mujer que eligió el silencio por lealtad romántica, ni por amor al difunto, ni por respeto a su memoria. Estamos hablando de una mujer que hizo el cálculo que cualquier madre haría en esa misma silla: los gastos de la casa, la ropa de los niños, la escuela, el médico, el futuro. Y del otro lado de la balanza, una cláusula redactada por alguien que ya sabía exactamente lo que había ocurrido en esa habitación antes de que ocurriera. Alguien que no esperó al escándalo. Alguien que lo blindó por adelantado. Eso no fue previsión legal.
Eso fue ingeniería del silencio. Mira, lo digo sin rodeos. Hay una diferencia entre un hombre que protege su reputación en vida y un hombre cuyo entorno construye una arquitectura jurídica para silenciar testigos antes de que él siquiera haya muerto. Lo primero es vanidad. Lo segundo es algo que tiene otro nombre. Y ese nombre no lo voy a pronunciar yo. Que cada quien lo pronuncie en su cabeza con la letra que le corresponda. Esa cláusula no cayó del cielo. Alguien la redactó. Alguien la firmó. Alguien la incluyó en ese testamento con la precisión de quien conoce exactamente qué habitación, qué cama, qué madrugada necesita quedar enterrada para siempre. Y Lucy Gallardo, con esa firma notarial encima de la mesa, entendió que el precio de la verdad era la ruina de sus hijos. Tragó, y no volvió a hablar. Mauricio Garcés también tragó. Y lo que Mauricio tragó aquella mañana en Polanco lo fue consumiendo por dentro durante 18 años, de una manera que solo se nota cuando conoces a alguien de cerca y empiezas a ver cómo la luz se le va apagando sin que nadie encienda el interruptor contrario. Sus compañeros de filmación lo notaron antes de que terminara ese mismo año. El hombre que llegaba al set con la energía de quien sabe exactamente el efecto que produce, con las bromas calibradas, con esa elegancia de galán que parecía natural porque la había trabajado hasta hacerla instinto, empezó a llegar distinto. Puntual. Correcto. Vacío. Hacía su trabajo, recogía sus cosas y se marchaba. Las cenas después del rodaje, las giras promocionales, las noches largas con el equipo, todo eso fue desapareciendo sin que él diera ninguna explicación que nadie se atreviera a pedir. El Sinvergüenza, estrenada precisamente en ese año de 1971, fue uno de sus últimos grandes éxitos reales. Después vinieron los papeles espaciados, los proyectos más pequeños, el brillo más opaco, la maquinaria del cine mexicano, que le había dado fortunas y carteles y el apodo que el país entero repetía, empezó a desinflarse por razones de industria en esa misma década. Y Mauricio se encontró en la combinación más cruel posible, un hombre agotado por dentro en el momento exacto en que el mundo de afuera también se desmoronaba. Pero ojo con esto, porque en medio de todo ese derrumbe había una sola cosa que se mantenía en pie. Una sola presencia que no necesitaba el apellido Garcés para reconocerlo. Su madre, la mujer que toda su vida adulta vivió con él, que esperaba detrás del salón cuando los reporteros llegaban a hacer entrevistas, que nunca entendió del todo por qué su hijo tenía que aparecer en los carteles con un apellido que no era el de su padre, pero que cada noche, cuando el día se lo devolvía, lo llamaba por su nombre verdadero. Mauricio Fez Hazbeck, el de Tampico, el de la cocina, el que el público nunca conoció. Cuando la salud de su madre empezó a fallar, Mauricio canceló viajes, rechazó papeles, reorganizó su vida entera alrededor de esa cama. Y cuando ella murió, en una fecha que él guardó como sagrada y que nunca quiso mencionar en público, lo que ocurrió no fue un duelo. Fue un derrumbe. Semanas encerrado. El teléfono sin contestar. El cigarro entre los dedos casi todo el tiempo. La mirada perdida de quien busca en el cuarto algo que ya no está y sabe que no va a volver a estar. Mauricio Garcés, el galán de México, se había quedado huérfano de la única mujer que lo había amado sin condiciones, sin apellido prestado, sin cámara encendida. Y entonces llegó 1985. ¿Cuántos años puede cargar un hombre con un secreto de esa magnitud antes de que el peso empiece a asomarse por los bordes? Ricardo Rocha lo entrevistó en televisión. Mauricio aceptó a regañadientes, como quien sabe que ya no tiene demasiado que perder pero tampoco está listo para soltarlo todo. La cámara lo enfocó, y por primera vez en décadas, alguien le hizo las preguntas que siempre habían estado prohibidas. Le preguntaron por el matrimonio. ¿Por qué nunca? Porque solo. Mauricio respondió que amaba su libertad, que era feliz así, que no veía razón para amargarse la existencia. 18 años cargando aquella mañana de Polanco. Y la respuesta que dio fue esa. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, Mauricio agregó algo más. Dijo que había conocido a tantas mujeres a lo largo de su vida que ya no quedaba ninguna capaz de captar de verdad su interés. La frase salió con esa voz ya rota por el tabaco. Salió despacio.
Salió con la cadencia de algo ensayado 1000 veces frente al espejo de un departamento vacío. Sonaba sincera. Era exactamente lo que diría un hombre que lleva décadas sosteniendo una mentira pública y necesita sostenerla un día más. Porque la pregunta verdadera nunca fue cuántas mujeres había conocido Mauricio Garcés. La pregunta verdadera era a quién había amado. Y a esa pregunta, Mauricio jamás respondió. Ni en público, ni en privado, ni en los camerinos, ni en las madrugadas de Las Vegas con el ruido de las fichas como único testigo. Esa pregunta se la llevó a la tumba. Una tumba muy concreta, con un detalle que muy poca gente en México conoce. Y vamos a llegar ahí. Pero antes hay otra historia que nadie ha contado bien. La del dinero. A mitad de los años 80, Mauricio Garcés ya no era una estrella. Era la sombra de una estrella que todavía sabía cómo moverse bajo los reflectores. Hacía películas pequeñas, apariciones cortas. Aceptaba personajes que 10 años antes habría rechazado sin pensarlo 2 veces, por pura dignidad profesional. Pero los necesitaba. Ya no era una cuestión de orgullo. Era una cuestión de supervivencia. Las apuestas le habían comido la fortuna. El departamento de Polanco, ese mismo departamento donde había velado a su madre, donde había pasado semanas encerrado con el cigarro entre los dedos y la mirada perdida, se había convertido en un peso económico que no podía sostener. Las cuentas se acumulaban en silencio. Y Mauricio desarrolló 2 hábitos que iban a destruirlo. El primero era el tabaco. Fumaba desde joven, sí. Pero a partir de, fue después de 1970, no, fue a partir de 1972 cuando su consumo se disparó de verdad. Cajetillas enteras al día. 3, 4, a veces 5. Esa voz grave y cinematográfica que era una parte central de su personaje, que había conquistado pantallas y corazones durante décadas, empezó a roncar primero. Después a quebrarse. Finalmente a fallar a media frase. Los directores lo notaban. En las tomas largas tenía que parar para respirar. Tosía entre frase y frase. Se le secaba la garganta a media escena. El instrumento más poderoso que tenía Mauricio Garcés se estaba apagando desde adentro. El segundo hábito fue el juego. Y aquí hay que detenerse un momento. Porque Mauricio Garcés no jugaba como juega alguien que busca dinero. Jugaba como juega alguien que busca ruido. Jugaba para no estar solo en su casa. Para no escuchar el silencio del departamento donde ya no estaba su madre. Para llenar las noches con el cliqueteo de las cartas, con la música de fondo de los casinos, con las voces de los crupieres pronunciando números como si los números fueran compañía. Casinos en Las Vegas. Hipódromos. Partidas privadas en casas de Acapulco. Una temporada de 3 meses en Las Vegas que le costó el equivalente a varias películas de su mejor época. Una sola noche en una partida privada donde perdió lo que ganaba un médico mexicano en un año entero. Préstamos pequeños a antiguos productores que devolvía con retraso. O que no devolvía nunca. La elegancia natural con la que Mauricio se había movido toda su vida empezó a romperse por los costados. La gente que le prestaba ya no lo hacía con la misma facilidad. La gente que le contrataba ya no lo hacía con el mismo entusiasmo. Y Mauricio, que durante décadas había sido un hombre de orgullo intacto, empezó a tener que pedir. La última película de cierta envergadura en la que apareció fue rodada a comienzos de los años 80. Los compañeros de ese rodaje lo recordaron mucho después con una precisión que duele escuchar. Llegaba en coche privado. Se cambiaba en su camerino con la puerta cerrada. Entre toma y toma se sentaba en una silla baja, fuera del campo de visión del resto del equipo, y miraba el suelo. Cuando el director pedía la siguiente toma, Mauricio se levantaba, caminaba al set, decía sus líneas con la misma cadencia perfecta de siempre, sonreía a la cámara. Y volvía a sentarse en la silla baja. La maquilladora del proyecto, una mujer joven que años después se convertiría en jefa de departamento de toda una industria, contó algo que no se olvida fácilmente. Un día rozó accidentalmente el cuello de Mauricio mientras le aplicaba el polvo final. Mauricio se sobresaltó, y entonces le pidió perdón a ella. No al revés. Le dijo en voz baja,
con la sonrisa puesta y los ojos vacíos, que no estaba acostumbrado a que lo tocaran. La maquilladora terminó el trabajo en silencio. Cuando Mauricio salió del camerino, ella se quedó sentada y empezó a llorar sin entender bien por qué. La combinación de fama, soledad, secreto y autodestrucción se ha repetido tantas veces en la historia del cine que casi se ha vuelto un patrón previsible. Pero en el caso de Mauricio Garcés, ese patrón tenía un epicentro emocional muy difícil de mirar de frente. Un hombre que durante 40 años interpretó al seductor perfecto no sabía qué hacer cuando alguien lo tocaba el cuello sin avisar. Piénsalo un segundo. ¿Cuántos años tiene que vivir un hombre dentro de un personaje antes de que ya no sepa distinguir dónde termina la máscara y dónde empieza su propia piel? Hay una anécdota de aquellos años que recogió un periodista que lo entrevistó en ese periodo. Y lo que ese periodista encontró cambia todo lo que creías saber sobre el final de Mauricio Garcés. Ese periodista llegó a encontrarse con un hombre que ya no era el que recordaba el país. No era el galán de los carteles. No era la voz que había llenado salas durante 20 años. Era un hombre sentado en una silla prestada, en un departamento prestado, con un álbum de fotos sobre las rodillas y los ojos puestos en imágenes de su madre. Mauricio le contó, ya con la voz apagada, que había vendido los relojes. No uno, no dos, todos. Una colección que su madre le había ido regalando a lo largo de los años, pieza por pieza, cumpleaños tras cumpleaños, estreno tras estreno. Relojes que eran a la vez objetos de valor y fragmentos de una vida compartida. Lo último que quedaba de ella en sus manos. Los vendió uno por uno en una tienda de objetos usados en Polanco. Entraba con gafas oscuras y el abrigo subido hasta el cuello para que nadie lo reconociera. El galán más famoso del cine mexicano de los años 60, disfrazado de sí mismo para no ser visto mientras deshacía lo único que le quedaba. El último reloj que vendió era el que su madre le había regalado el día del estreno de Don Juan 67. Lo vendió por una fracción mínima de su valor real, para pagar la luz de un departamento que ya no era suyo. Piénsalo un segundo. El hombre que durante décadas encarnó la riqueza, el deseo y el triunfo en la pantalla grande, vendiendo en silencio y de incógnito el último regalo de su madre para no quedarse a oscuras. Pero eso aún no era lo peor. A finales de 1987, los médicos le confirmaron lo que su cuerpo ya sabía desde hacía tiempo. Enfisema pulmonar. El tabaco, ese accesorio que durante 40 años había formado parte del personaje, del encuadre, de la firma visual del galán, le había destruido los pulmones por dentro. Subir un tramo de escaleras se convirtió en una expedición. 5 minutos de conversación en un esfuerzo que le dejaba el pecho ardiendo. La voz, esa voz que había sido durante décadas la firma sonora de un país entero, se le iba apagando como una vela a la que ya no le queda mecha. Mira, lo digo sin rodeos, hay algo en esta historia que va mucho más allá de la tragedia personal de un actor. Lo que le pasó a Mauricio Garcés es el retrato de lo que este país le hace a sus símbolos cuando ya no los necesita. Lo construyeron, lo usaron, lo convirtieron en un mito rentable, y cuando el mito dejó de producir, lo soltaron. Sin red, sin memoria, sin gratitud. Y él, que había dado 40 años de su vida a ese personaje, terminó vendiéndole los relojes de su madre a un desconocido en Polanco para pagar la luz. Sinceramente, y que me perdonen, pero eso no es solo una tragedia. Eso es una vergüenza colectiva. En el verano de 1988 llegó el siguiente golpe. Un ojo que picaba, que lloraba, que veía borroso. Una infección que los médicos calificaron de complicada. La intervención quirúrgica fue programada para diciembre, en una clínica de Cuernavaca, lejos del ruido de la capital, en un clima más cálido donde pudiera recuperarse. Mauricio viajó a principios de ese mes. Se hospedó en casa de unos amigos que le habían abierto la puerta por compasión. La operación se hizo. La operación no salió como debía. Mauricio regresó a Ciudad de México en las primeras semanas de enero de 1989 con el ojo todavía vendado, la visión deteriorada de ese lado y dolores que los analgésicos apenas rozaban. Estaba más delgado. Estaba más callado. Respirar era una pelea constante contra un aire que ya no le entraba bien. Ver era un ejercicio borroso.
Hablar, un dolor. Los pocos amigos que le quedaban lo notaban desesperado cuando llamaba por teléfono. Casi no podía pronunciar palabras enteras. Le costaba tragar. Le costaba dormir. Vivía en un departamento prestado, cuidado por gente que lo había recibido por afecto y por lástima a partes iguales. La cara que veía en el espejo del baño cada mañana ya tenía poco que ver con la de los carteles.